curso son cultivos olerícolas. Entonces, es lo que vamos a estar platicando en estos próximos meses. Entonces ya también platicábamos un poquito sobre las características que tienen las plantas que consideramos dentro de este grupo, de las hortalizas. Ajá. Entonces, la otra parte que tenemos que platicar, pues tendría que ver con la parte de sistema de producción agrícola. Es básicamente nuestro objeto de trabajo y nuestro ámbito de acción como agrónomos. Ajá. Entonces, no sé si ya puedan ver la pantalla, colegas. Sí, ya se ve. Ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, partiendo de eso, ¿está Uriel? Sí, profe. Muy bien, Muriel. Entonces, de acuerdo con esto, ¿qué idea o qué concepto tiene usted de sistema? Un sistema, pues, viene siendo podemos decir, una metodología, un proceso que se lleva a cabo para la obtención de algún producto final. Ok. ¿Es metodología o proceso para obtener un producto? Ok, correcto. Vamos a ver. Entonces, María Isabel. Gracias, colega Uriel. María Isabel, ¿está? Sí, profe. Buenos días. ¿Qué opina al respecto de lo que nos comentó su compañero Uriel? Pues que estoy de acuerdo con él, pero sería como un conjunto de pues normas o procedimientos para la elaboración de pues de alguna actividad, algún producto. Sería que un conjunto, dijo. De normas o pasos, procedimientos. Ok, pasos, procedimientos. Ok. Gracias, colega. Diego. Buenos días, profe. Hola, colega. Buenos días. ¿Qué Yo, opina al respecto? ¿Le quita, le pone, está de acuerdo? no, yo le agregaría que igual los materiales entran dentro del sistema, serían procedimientos, materiales y, bueno, todo lo que conlleva a la producción. Ok, producción. Sale. Ya ustedes, de alguna manera, ustedes ya lo están enfocando en los sistemas de producción, pero así en términos generales, así si imaginemos, queremos sacar una idea global o general, sin aplicarlo a ningún contexto, sistema, ¿qué sería sistema? Muy bien, hasta ahorita muy bien. Diego, ya está. Gracias. Brenda. Buenos días, profe, ¿me escucha? Colega, adelante, la escucho muy bien, buenos días. Bueno, un sistema es un conjunto de componentes que trabajan para un todo y un sistema tiene que tener entradas y salidas. Creo que eso sería un sistema. Ok. Bueno, es más que ya lo están revisando rápido en la red. Eso es bueno, para eso son las herramientas. Muy bien, entonces sí, en términos generales, podríamos decir que eso es un sistema. Si ven la siguiente lámina, algo de lo que nos han mencionado sus colegas, pues está aquí en esta idea. Lógicamente, vamos a retomar algunos aspectos generales de lo que es la teoría. Siempre es bueno tener claro, ahora sí que, en dónde vamos a estar desarrollando cierta actividad, o vamos a estar observando cierta parte del todo. En este caso vamos a llamarlo así nuestro universo de observación. Y eso es muy importante desde muchos ámbitos. Desde el ámbito productivo, el ámbito de investigación, el ámbito académico, en fin, ¿no? Entonces,
siempre es importante tomar en cuenta algunos aspectos de la teoría general de sistemas, porque, como dice aquí, es un conjunto de elementos relacionados entre sí, es decir, ¿eso qué quiere decir? Que hay interacción, ¿verdad? Entonces dice, unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Entonces, quiere decir que esos distintos elementos en un sistema tienen interacción. Básicamente, desde el punto de vista general, vamos a hablar de interacción o de intercambio de energía entre los componentes internos del sistema. Pero otro aspecto importante de los sistemas es que tienen límites o fronteras entre el sistema y su medio ambiente. Esto es bien importante, como dice aquí, y admite cierta arbitrariedad. ¿Qué quiere decir eso de que tiene cierta arbitrariedad? Que nosotros como observadores podemos perfectamente identificar los límites de nuestro sistema para poder observar adecuadamente cierta fracción de nuestro universo. Ajá. Entonces aquí vienen, por ejemplo, algunas características de los sistemas. Pues, como dice aquí, poseen un ambiente con el cual van a interaccionar de manera externa. Cuando nosotros identificamos los límites o fronteras del sistema, damos por hecho que va a haber entradas, va a haber entradas de información a través de los límites. Hay un tiempo en el que se van a desarrollar esos procesos. Hay un nivel hay ciertos niveles de organización, en este caso algo de entropía, que quiere decir tendencia hacia el desorden o más bien tendencia a la difusión de energía, ¿sí? Transformaciones de energía. Ajá. Tiene que haber, lógicamente, energía que impulsa que se lleven a cabo esos procesos. Otra característica importante de los sistemas es que tienden a ser estables, tienden a adaptarse rápidamente con su entorno para entrar nuevamente en equilibrio, de tal manera que los sistemas siempre están en constante movimiento, en constante dinámica, y siempre van a estar tratando de regresar a un equilibrio que les permita subsistir en el tiempo y espacio. Se adaptan a distintas condiciones ambientales gracias a estos procesos de homeostasis y pues dependiendo digamos, el nivel de observación o las características del sistema, pues tenemos que estar midiendo su eficiencia, sobre todo cuando lo aplicamos a procesos productivos o procesos de organización. Tenemos el uso de recursos. ¿Ah? Y si nosotros eso lo extrapolamos a un sistema productivo, pues quiere decir que nosotros tenemos que utilizar lo mejor posible todos los recursos disponibles que vamos a aplicar en el proceso productivo para lograr excelente rendimiento y calidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, existen dos tipos generales de sistemas, ¿no? Los sistemas abiertos, que son los que vamos a estar trabajando nosotros en los procesos agrícolas e incluso en los procesos de organización de las empresas, por ejemplo, o de horror. Ajá. Aquí lo interesante es que, como lo vemos aquí en el esquema de la izquierda, el simple hecho de observar una planta implica estar observando un sistema abierto que tiene entradas de energía de diferentes índoles, como en este caso es el CO2 que se encuentra en el aire, la energía luminosa, el agua que las plantas absorben a través del sistema de raíces, junto con los elementos minerales que entran a este sistema planta, ¿verdad? Que tiene diferentes elementos y que va a haber interacción entre todos estos elementos del sistema y finalmente va a haber una salida de energía o un producto. Y en este caso, pues va a ser ¿qué? Biomasa, ¿no? Que puede estar representada por biomasa total o por la biomasa que se acumula en los frutos o algún metabolito de interés dentro de los frutos, qué sé yo. Pero eso viene siendo nuestra salida o nuestro producto del sistema. Ajá. Entonces es bien importante que nos quede clara esta situación de que nosotros podemos determinarlo de tal manera que nosotros, de manera arbitraria, podemos definir cuál va a ser el tipo de sistema que vamos a observar. Entonces, eso nos lleva a que podemos nosotros delimitar diversos tamaños de sistema, porque nuestro sistema de observación puede ser
el universo completo. Y si nosotros delimitamos ese sistema para observar, lógicamente, las variables que vamos a utilizar para describirlo, pues tiene que tener una magnitud, no sé, de años luz o algo por el estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nuestro sistema de observación que hemos delimitado, para el cual hemos establecido límites, es una galaxia, pues también tenemos que seleccionar una serie de variables que nos permitan describirlo adecuadamente. Si nuestro sistema de observación, por ejemplo, fuera el sistema solar, pues también ya empezamos a tener, ya sabemos, ya conocemos las fronteras, conocemos los distintos componentes de nuestro sistema y la interacción que ocurre entre estos componentes. Va a haber entradas y salidas. Ahora, nuestro sistema de observación puede ser nuestro planeta. También determinamos bien los límites y tenemos que seleccionar ciertas variables que nos permitan conocerlo y describirlo y trabajar sobre él. Por ejemplo, ahora nuestro sistema de observación puede ser una planta, como veíamos en el esquemita anterior. Aquí en nuestro sistema planta, componentes del sistema creo que tres. Ángeles Garibay, ¿cuáles serían los componentes del sistema planta? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahorita sí, profe, pero anteriormente se oía mucha interferencia. Ok. Entonces, ¿sí está Jesús Andrés? Sí, profe, aquí está, presente. Perfecto. Pues, le preguntaba que cuáles serían los componentes del sistema planta. Pues los componentes en sistema planta, como usted lo mencionó, tiene que tener entradas y salidas. Entonces las entradas sería... No, los componentes. O sea, una cosa es los componentes, la interacción entre componentes. El sistema debe tener los límites bien establecidos y con base en los límites ya podemos identificar en qué momento hay entradas y en qué momento hay salidas, ¿no? Pero primero, bueno, ¿cuáles serían los componentes? Los componentes sería energía solar, CO2, agua, nutrientes, sustrato. Esas serían las entradas, de energía. Esas serían las entradas. Y pues las salidas en componentes sería el O2 y glucosa. Esas son las salidas del sistema, colega. Los componentes del sistema, ¿cuáles serían? ¿Cómo los componentes, profe? Ya mencionamos acá que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Ajá. Y dice que esos componentes están unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Es decir, que entre los distintos componentes de un sistema existe interacción. Es decir, intercambio de energía. Y para que nosotros podamos determinar bien las características de mi sistema y determinar en qué momento hay entradas y salidas de energía, es necesario establecer los límites, ¿verdad? Entonces, si yo, como les comentaba, yo establezco como límites de observación de un sistema del universo, ya sé que los componentes son todas las células y cuerpos celestes que forman este universo. Si mi sistema de observación es una galaxia, pues aquí en esta galaxia seguramente mis componentes es el centro de la galaxia o el núcleo de la galaxia, los diferentes sistemas solares que lo constituyen, hoyos negros, nebulosas, cúmulos de estrellas, cuásares, lo que sea, y están interaccionando. Pero ya delimité mi sistema, ya delimité sus componentes. Si mi sistema de observación es el sistema solar,
sus componentes pues son los 9 planetas que lo constituyen con sus respectivas lunas, ¿verdad? Ok. El cinturón de asteroides y todo lo que ustedes ya conocen. Y entre estos componentes de ese sistema hay interacción. Ajá. Entonces, podría decirse que Dependiendo de lo que yo busque en ese sistema, voy a determinar qué son las entradas y qué son las salidas de energía y con qué variable las voy a describir o las voy a medir. Ahora, si mi sistema de observación viene siendo nuestro planeta, ¿cuáles serían los componentes del sistema planeta Tierra? Pues sería, por ejemplo, la litosfera, la superficie, la corteza, el núcleo, la atmósfera, en fin, los océanos. ¿Habrá interacción entre todos estos componentes? Claro que hay interacción. ¿Hay entradas de energía a este sistema? Sí hay entradas de energía. ¿Hay salidas? También, ¿no? Ahora, nuestro sistema planta. ¿Cuáles son los componentes del sistema planta? pues, dado el ejemplo, sería raíz, podrían ser los estomas, el sistema foliar, eh, y por otro lado, pues sería pues el mismo sustrato también, ya que hace interacción. Esa sería ya parte del ambiente, pero digamos que mi sistema planta, como usted acaba de decir, sistema planta que me interesa observar, está constituido por la raíz, el tallo, las Ajá, hojas, y a lo mejor está floreciendo, y si no, pues, y si a lo mejor hasta con frutos, ¿no? ajá. Entre esos componentes hay flujos o interacción de energía. Sí, claro que sí, profe. En Ajá, todos y cada uno, exactamente. Entonces, ahora sí, ¿cuáles serían las entradas de energía a mi sistema planta? pues energía solar, gases como el dióxido de carbono, Ajá. líquidos como el agua y Y los pues nutrientes disueltos en el ah, agua. y los nutrientes disueltos en el agua. Digamos, Y en términos generales, ¿no? Entonces entra esa energía después de todo un proceso de interacción entre esos componentes del sistema, ahora van a salir un conjunto de productos, ¿no? Y como ya usted bien lo mencionó, puede ser vapor de agua, puede ser oxígeno, y finalmente, ¿qué se va acumulando en las plantas? Biomasa, ¿no? glucosa, bueno, biomasa. Exacto, sí, glucosa que finalmente pasa a otros procesos más complejos para empezar a formar estructura, ¿no? Entonces, ese Ajá. sería nuestro sistema planta. Muy bien, colega, perfecto. Entonces, Andrés, ya le había puesto. Sí, disculpe, profe, es que no escuché, como que No hay- se cortó. ok, no, sin problema, sin problema. A ver, Ángeles. Ella creo que sí tiene problemas, profe, con la conexión, o no Ah, sabían si ok. estaba dada de baja. Creo que sí, profe, está dado de baja temporal. Ah, ok. Y fíjense, nos acaban de enviar listas nuevas. Según esperemos que pronto nos regularicemos todos. Sí, fíjense, si alguien de ustedes, si alguien, es que fíjense, nos enviaron unas listas nuevas la semana pasada, todavía el miércoles, y me interesa tener, la certeza de quiénes sí están y quiénes no van a tener la posibilidad de estar en el curso, pues por la situación en la que estamos u otras, no sé, por la situación de los artículos, colegas, es que no me gustaría repartir artículos y llegado el caso de revisarlos, pues resulta que no está la. Entonces, no sé, colegas, aprovechando el paréntesis, si saben de alguien más que está en la situación de la colega Ángeles. Al parecer no, profe. Todo, todo, Profe, no lo escuchamos.
Profe, no se escucha lo que dice. Bueno. Ya se escucha Ya. mejor, profe. Ah, Ya, perfecto. Perdón, colega. Sí, es que algo pasó. Sí, de hecho, me está un mensaje del internet que hay problemas. Es que ahorita seguramente es la hora en la que se carga la situación de las clases. Yo, de hecho, aquí tengo algunos vecinos que dan clases y luego hasta acá, luego nos escuchamos todo lo que decimos. Ok, no sé si está Abraham. Creo que no está Abraham. Marcelo Alejandro. Marcelo, ¿sí se encuentra? Salvador. Sí, profe, sí, estoy, Salvador. Perfecto. Ahora, ya comentábamos del sistema planta. Es esto de los sistemas, colegas, porque aplica en todos los ámbitos, ¿no? Ya digamos, ya nuestro ámbito agrícola y ya de acuerdo con los estudios que hacemos como técnicos agronómicos, tenemos que revisar partes de estos sistemas. Por ejemplo, ahora que les toque ya empezar a trabajar con su tesis, es bien importante que delimiten perfectamente qué es lo que quieren resolver con su trabajo de investigación, que a veces resulta que estamos trabajando algún tema, pero empezamos a registrar variables que muchas veces no nos permiten describir adecuadamente nuestro sistema. Entonces sí es bien importante tener claro qué parte de nuestro universo queremos describir y estudiar para poder poner los límites adecuados a mi sistema y poder describirlo adecuadamente. Entonces, ahorita ya con su colega platicamos sobre el sistema planta. Pero, ¿qué pasaría ahora si nosotros hablamos de un órgano de la planta, por ejemplo, del sistema hoja? ¿Cuáles serían los componentes del sistema hoja, colega? Pues podría ser, por ejemplo, el haz, el embés, las nervaduras y la unión con el tallo. Ajá, exactamente, tendríamos ya el tejido en empalizada, tendríamos los estomas, tendríamos el sistema de conducción, como dice usted, la cutícula, ¿verdad? Ya tendríamos toda una serie de componentes de ese sistema hoja y dentro de los cuales pues va a haber interacción de energía, ¿verdad? Interacción de energía. ¿Cuáles serían las entradas de energía a ese sistema hoja? Pues podría ser, por ejemplo, la savia que se conduce pues a través del tallo y entra a través de las nervaduras para fluir entre la hoja. Ok, sería la savia, que le llamamos savia bruta, ¿no? Sí, profe. Ajá. Entonces va a entrar la savia bruta, que es básicamente una solución de agua con sales generalmente inorgánicas, bueno, con sales minerales, con compuestos inorgánicos, y entonces va a haber un cierto flujo de esa savia en los diferentes componentes de la hoja, que también van a recibir energía luminosa, ¿verdad? Que va a ser captada por ¿quiénes? Por los... ¿O por quién o por qué? Por las clorofilas, profe. Ajá, que se encuentran en
En los cloroplastos, ¿no? Se Exacto, encuentran en profe. los cloroplastos y junto con el CO2 que va a entrar por los estomas, pues van a hacer toda una transformación tal que vamos a poder detectar, por ejemplo, salidas de energía de ese sistema. Pero aquí lo interesante es que aprendamos a delimitar perfectamente nuestro sistema, cuáles son sus componentes, cómo van a interactuar compartiendo y transformando energía, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Por ejemplo, muchas gracias, colega. Salvador. Itzel. ¿Se encuentra Itzel? Sí, profesor, buenos días. Hola, colega, muy buenos días. Entonces, de acuerdo con lo que comentábamos con el colega, ya vimos, digamos, dos sistemas pues que nosotros vamos a estar muy familiarizados, o ya están ustedes ahora en sexto año y en adelante. De hecho, en adelante, pues van a estar trabajando a niveles de organización un poco más bajos, ¿no? En cuanto a estructura, no en importancia, sino en tamaño de estructura. Entonces, en relación con el sistema planta y el sistema hoja, ¿cuáles serían las variables que utilizaría usted para describir el sistema planta? Vamos a llamarles variables de respuesta o variables descriptivas, algo que seguramente vieron en estadística, ¿no? O parámetros que usted va a medir en las plantas para conocerla, para conocer el estado de desarrollo de una planta, o conocer el efecto de algún tratamiento que aplicó en esa planta. No sé, ¿qué variables estaría utilizando, colega? Podría ser la forma, el tamaño de la hoja, su coloración. En la planta, primero listemos una lista de variables para describir el sistema planta. O si se le hace más fácil, empecemos describiendo el sistema hoja. O sea, ¿qué datos requiere usted conocer para conocer adecuadamente su sistema hoja? ¿O qué parámetros requiere usted conocer? ¿O qué datos requiere usted tener a la mano para conocer perfectamente su sistema planta? ¿De acuerdo o no se acuerda, colega? No, creo que no estoy entendiendo bien. Aldair. Gracias, colega. Sí, profe, buenos días. Hola, colega, buenos días. La misma pregunta para continuar con el tema de describir el sistema, entender qué sistema de observación queremos observar, por tanto tenemos que describir qué datos o variables requiero yo conocer la planta o del sistema hoja. ¿Sistema planta del sistema hoja? Ajá. Sí, bueno, pues primero que nada, ¿qué tanta foliación existe? El color de las hojas. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, sí, lo escucho. Más, adelante, continúe. Ahorita está describiendo el sistema planta o el sistema hoja. El sistema hoja. Ok, entonces para conocer adecuadamente el sistema hoja y lo puede usted describir bien y entenderlo bien, ¿qué datos requiere conocer de una hoja? Para reconocer bien un sistema hoja, pues sería el color, sería el tamaño,
sería la cantidad de hojas, y para conocer el sistema planta, pues sería la edad, la Ajá. altura. Eso, sería altura. Diámetro de tallo, longitud de raíz, tipo de raíz, tipo de hoja, ¿no? El tipo de crecimiento de la planta, si es determinado, indeterminado, en fin, o sea, cuestiones descriptivas de la planta, o sea, de tal manera que yo pueda en algún momento medirla y describirla, ¿no? Mi sistema planta se caracteriza porque tiene este tipo de raíz, este tipo de tallo, este tipo de crecimiento, este tipo de hojas, ¿no? Ese es el sistema planta que yo quiero observar. Y lógicamente entre estos componentes que estoy describiendo, pues va a haber flujo de información o flujo de energía, ¿verdad? Que ya comentábamos hace un rato con su colega. Ahora, en el caso de la hoja, ¿cuáles serían los parámetros que la describen? Ahora, ya con usted ya estuvo lo de la planta. Leticia, por favor, buenos días. Si usted quisiera describir el sistema hoja, ¿qué parámetros registraría? Buenos días, profesor. Sería el color, la longitud también. Por ejemplo, vamos a suponer, como comentaba hace un rato, los sistemas pues son dinámicos. Yo observo una planta o una hoja. Yo hago alguna práctica de manejo, es decir, inyecto energía al sistema, que puede ser un fertilizante al suelo para el sistema planta, o puede ser un fertilizante foliar para el sistema hoja, un bioregulador para el sistema planta o el sistema hoja. Entonces, yo en el tiempo 1 voy a registrar, voy a conocer mi sistema. Tengo una descripción de cuando yo aplico cierto manejo agronómico y que eso implica aplicar algún insumo, tiene que haber una respuesta. Tengo que volver a medir mi sistema para detectar el nivel de respuesta a ese manejo o a ese tratamiento. Entonces, ¿qué variables o qué parámetros me permiten describir perfectamente mi sistema de observación? En este caso, para usted, colega Leticia, sería la hoja. Una puede ser el color. A lo mejor estoy aplicando un nutriente, particularmente en tierra, el cambio de color. Puede haber cambios en ¿qué? En el tamaño, ¿no? O la longitud que usted comentaba. Pero también podríamos medir ¿no les parece que podríamos medir, por ejemplo, la frecuencia estomática, el grosor del mesófilo, cambios estructurales en la cutícula? O sea, vean ustedes, ya el tipo de variables que utilizamos, pues deben ser muy diferentes y muy específicas para describir el sistema hoja, comparado, por ejemplo, contra las variables que usamos para describir el sistema planta, ¿verdad? Muy diferente, incluso el tamaño, las dimensiones, pues son muy diferentes, ¿no? ¿Qué otra variable podría usted utilizar para describir el sistema hoja, colega? El porcentaje de humedad. Porcentaje de humedad, y a lo mejor si le quitamos esa humedad, podemos nosotros determinar una variable muy socorrida por los agrónomos que se llama ¿qué? Peso. Cuando le quitamos el agua a los tejidos, ¿de qué estamos hablando? ¿Del peso qué? ¿Sería la materia seca o el peso seco? Perfecto, peso seco. Ay, colegas, no llevaron su curso de fenología, ¿verdad? Es que como les comentaba la vez anterior, que vimos el curso, en estos cursos tecnológicos tratamos de integrar mucha de la información que ya ustedes vienen arrastrando, pues en sus 2 años previos. Ajá. Entonces, en estos cursos pues, recordamos muchos conceptos. En toda la parte de ecología, pues la parte de sistemas, que es muy importante. Ahora ya
pues nosotros somos parte del sistema, ¿no? Afortunadamente tenemos la capacidad de verlo de lado y poder describirlo, modificarlo. Y lógicamente a veces nos critican porque somos expertos en destruirlo, ¿verdad? Pero vamos a procurar que eso no ocurra con nuestras prácticas agronómicas. Entonces, como como miembros o componentes de un sistema más grande, pues tenemos que entender y visualizar perfectamente el sistema que queremos trabajar, precisamente para ver cómo interacciona con el resto del sistema. Incluso se habla de agroecosistemas, ¿no? Que es en donde vamos a estar participando nosotros. Y fíjense algo bien interesante, nosotros como agrónomos tenemos que entender toda esta interacción físico-ambiental que ocurre en el ambiente, porque finalmente es el sistema en el que vamos a trabajar, pero aparte, pues se nos presentan otros aspectos de tipo socioeconómico, y para lo cual ustedes llevan un montón de materias que les permiten integrar toda esa parte físico, biológica y socioeconómica en el sistema de producción agrícola. Perfecto, muy bien, Leticia, gracias. Entonces, fíjense, nosotros, y como bien dice la diapositiva anterior, nosotros de manera arbitraria podemos poner los límites, eso es una gran ventaja, de tal forma que nosotros podemos seleccionar las variables con las cuales podemos describir nuestro sistema y poder medir los cambios que ocurren en ese sistema. Y bueno, y ojalá siempre sea para mejorarlo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las prácticas agrícolas. Siempre lo que nosotros buscamos es pues hacer ciertos manejos agronómicos que permitan una mejor expresión de nuestros sistemas de estudio, nuestros sistemas de observación o nuestros sistemas de trabajo, si así queremos llamarlo. Entonces, ahora imagínense qué ocurriría si mi sistema de observación es un tejido, ya no es un órgano, es un tejido. Entonces, tendríamos diferentes componentes de ese sistema tejido, constituido por diferentes células, ¿verdad? Diferentes estructuras que lo van a mantener integrado. Delimitamos perfectamente qué tejido queremos observar. Puede ser el mesófilo, puede ser el tejido en empalizada, puede ser un estoma. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos sistemas tiene sus componentes, colegas, y hay interacción muy fuerte entre ellos. Y todos ellos al final pues tienen una salida de energía que nosotros vamos a medir como rendimiento, ¿no? Como producción de biomasa. ¿Sí? Ahora, nosotros incluso podríamos decir que nuestro sistema de observación es una célula. Ajá. Entonces, también la célula tiene límites, tiene sus componentes, tiene su interacción entre componentes, tiene sus entradas, tiene sus salidas. Ahora, a lo mejor quisiéramos nosotros trabajar a nivel de membrana celular también, o sea, también en la actualidad ya existen herramientas que nos permiten estar midiendo muchas características de la membrana celular, o de un organelo, ¿verdad? O ya incluso de una molécula. O sea, dependiendo lo que nosotros querramos estudiar, es bien importante establecer los límites de nuestro sistema, porque de esa manera vamos a poder describirlo adecuadamente y vamos a poder medirlo adecuadamente. ¿Sí? Como les comentaba hace un rato, ya en los próximos meses, o seguramente algunos de ustedes ya están trabajando trabajos de investigación, de tesis, es muy importante que tengamos claro qué parte del sistema estamos midiendo, qué parte del sistema estamos describiendo, qué parte del sistema estamos observando, precisamente para que el tipo de variables que seleccionemos para describirlo pues sean las más adecuadas y no estemos invirtiendo tiempo en variables que muchas veces no nos dicen nada del sistema. Luego resulta, no, pues no hubo diferencia o no salió la hipótesis que esperábamos probar. Pudo haber ocurrido dos cosas, que no delimitamos bien nuestro sistema, o la otra es que no lo describimos adecuadamente, es decir, no utilizamos las variables adecuadas para describirlo y que nosotros pudiéramos encontrar esas diferencias de comportamiento en nuestro sistema por efecto de la aplicación de algún tipo de energía, ¿verdad? O los tratamientos. Entonces, vean ustedes, es muy importante esa parte del sistema. ¿Sí? Y bueno, ya podríamos llegar a un nivel atómico, ¿no? Pero para nuestro caso, pues ni se crean que estamos muy ajenos, ¿eh? Con esta parte de la nanotecnología que se está incorporando mucho a la producción agrícola, seguramente vamos a estar dando lenguaje al respecto, ¿eh? Ya de partes
estructuras nanotecnológicas en el manejo de cultivos, tanto en la parte de nutrición vegetal como en la parte fitosanitaria, y también en la parte de bioestimulación. Entonces, todo eso nos lleva, colegas, a que es muy importante que identifiquemos exactamente qué es lo que nos toca hacer en el entorno global de la agricultura. Tenemos que identificar perfectamente nuestro sistema de producción agrícola con todos sus componentes, algo que resulta pues bastante interesante y que les comentaba la vez anterior. Eso nos permite entender perfectamente la interacción de los genotipos que manejamos ahora con todos los factores ambientales, tanto de tipo físico como de tipo biológico y, como les comentaba hace un rato, la parte socioeconómica. Porque si bien es cierto, los factores bióticos y abióticos son los que establecen las condiciones para poder manejar nosotros una planta, ahora nuestra planta es una parte del sistema global. Los otros componentes pueden ser determinantes. Nosotros podemos tener, con base en el análisis de los componentes bióticos y bióticos, una excelente propuesta productiva, pero tenemos que detenernos a observar qué tanto influye cada uno de los componentes socioeconómicos para poder ejecutar ese plan de manejo agronómico. Como les comentaba la vez pasada, a veces podemos tener problemas con la disponibilidad de mano de obra, que es un factor de tipo socioeconómico. Podemos tener problemas, por ejemplo, con la tenencia de la tierra, podemos tener problemas con la situación de financiamiento, mercados, comercialización, que son aspectos de tipo socioeconómico que pueden ser determinantes para el éxito de un sistema de producción agrícola. Entonces, ya en los sistemas de producción agrícola, pues tenemos que revisar el efecto de todos estos elementos, colegas, sobre nuestra planta, porque todos estos tienen efecto sobre nuestro cultivo y al final del ciclo, pues van a tener efecto en la acumulación de ¿qué? De biomasa. Biomasa total, dentro de la cual pues va a estar el rendimiento. Y nosotros lo que buscamos es que este sistema productivo nos provea de la mayor cantidad de biomasa, por tanto de rendimiento. Ahora se busca que los productos sean de excelente calidad desde el punto de vista morfológico y organoléptico, incluso químico, y ahora pues la oportunidad para aprovechar algunas ventanas de mercado que nos pueden ofrecer mejores precios, pues también tenemos que programar a partir de las fechas o de las demandas de algún mercado, programar nuestro sistema productivo tomando en consideración el efecto de la temperatura, de la radiación, el viento, la humedad relativa y los diferentes componentes del sistema, ¿no? Entonces, fíjense, para el caso de los cultivos que vamos a manejar en este curso, que ya les comentaba, son cultivos de requerimiento térmico bajo, no bajo, vamos a llamar así, son cultivos de temperatura fresca, que si bien es cierto, son de temperatura fresca, no toleran heladas, ¿verdad? Pero sí, a diferencia de las hortalizas de fruto, ya ustedes trabajaron el semestre anterior, que tienen requerimientos térmicos más elevados. En el caso de los que vamos a ver ahora, pues son más de requerimiento térmico más templado. Entonces, dentro de los factores que vamos a estar trabajando con nuestros cultivos, pues está los que se encuentran en la parte aérea, ¿sí? Los factores abióticos del sistema en la parte aérea, y pues que tienen que ver por lo menos esos 4 que están ahí mencionados. Puede haber más, ¿no? Uno de ellos es la temperatura, ¿sí? Y dentro de la temperatura, pues vamos a ver en cada cultivo su requerimiento óptimo, y es claro que cuando un cultivo cualquiera, y particularmente de los que vamos a platicar ahora, se encuentra en una situación ambiental fuera del intervalo óptimo de temperatura, pues es lógico pensar que va a haber situaciones de estrés, tanto por baja temperatura como por alta temperatura, fuera del intervalo adecuado. Eso es claro. El otro aspecto interesante es el termoperiodo, ¿verdad? Entonces, Karel, ¿se encuentra Karel? Sí, profesor, buenos días. Hola, colega, buenos días. Karel López Santiago. ¿Qué es el Sí, termoperiodo, profe. colega?
El termoperiodo. Pues, bueno, profe, lo acabo de buscar en el internet. Excelente. Muy bien, ¿qué es? Pues bueno, encontré que es la variación anual diaria de la temperatura del aire. Exactamente. Se refiere a la fluctuación relativa de la temperatura del aire, exactamente. Y entonces, ¿qué es el termoperiodismo? El termoperiodismo es de promedio. ¿Sí? ¿No? Gracias, colega. Sandy se encuentra. Sí, profesor, buenos días. Hola, colega, muy buenos días. ¿Qué sería el termoperiodismo? El tiempo que... Profesor, ¿es la relación que tiene con la planta? Sí, ¿quién contestó? ¿Fue Karel quien contestó ahorita? Sí, Sí, profesor. profesor. Ajá, sí, sí. En efecto, el termoperiodismo, bueno, se acuerdan seguramente igual del fotoperiodismo. Son conceptos relacionados con el ambiente y que tienen efecto en las plantas. Entonces, el termoperiodo, como bien comentó el colega, se refiere a la fluctuación relativa de la temperatura en el aire, en este caso, que es la parte del ambiente que está directamente en contacto con la parte aérea de la planta también y que tiene un efecto y la planta respuesta a eso y eso se llama termoperiodismo. Ajá. Entonces, colega Sandy, seguimos con usted. Se habla de cuántos tipos de termoperiodismo ha escuchado usted que se discute en el comportamiento de los cultivos. Pues está la temperatura del aire, Sí, eso es, bueno, la fluctuación relativa de la temperatura del aire es el termoperiodo. La respuesta a esta fluctuación de temperatura en el aire se llama. Y hay algunos tipos de termoperiodismo, es decir, tipos de respuesta de las plantas a la fluctuación relativa de la temperatura en el aire. Si se recuerdan en sus cursos de fisiología, hay dos tipos generales de termoperiodismo, ¿no? Tenemos el estacional o anual y el termoperiodismo. ¿No se acuerda, colega Santi? ¿Diario o periódico? Diario, correcto. ¿Qué efecto tiene el termoperiodismo diario? En el crecimiento de las plantas. No, pues sí, definitivamente. Ambos tienen. No, colegas, están un poco lentos. Pero es que todo esto aplica para los sistemas de manejo, colegas. Entonces sí, creo que tenemos que dar otro repaso a todo esto, porque si no, fíjense, el termoperiodismo diario, para que haya acumulación de biomasa, colegas, en las plantas, acumulación suficiente de biomasa, tiene que haber termoperiodismo diario. Y esa fluctuación relativa de la temperatura del aire durante el para la
temperatura media diurna, temperatura media nocturna debe de haber por lo menos 7 grados centígrados para que la planta se encuentre en un ambiente favorable desde el punto de vista térmico para acumular biomasa. Ajá. Si esa diferencia de temperatura es menor, es muy probable que la tasa respiratoria se incremente, sobre todo en la noche, lo cual implica gasto de reservas y por tanto se afecta la acumulación de biomasa. Entonces tenemos termoperiodismo diario que nos ayuda a mejorar la producción de biomasa. Y eso es importante, colegas, en cultivos de hortaliza de ciclo corto, en los cultivos anuales. Ajá. Y tenemos otro tipo de termoperiodismo que es el anual o estacional, y ese aplica perfectamente para las plantas bianuales. Ajá. Y en el caso de hortalizas bianuales como cebolla, zanahoria, algunas quenopiáceas, es decir, que el ciclo biológico requieren de la intervención de temperaturas frías, ¿sí? Entonces, requieren, esos, como su nombre lo dice, son plantas bianuales, requieren 2 estaciones de crecimiento que le permiten cerrar su ciclo biológico, y en medio de estas 2 estaciones de crecimiento debe haber la incidencia de temperaturas frías. ¿Y cómo se llama ese efecto de la temperatura fría para estimular la parte reproductiva de las plantas? Walter. ¿Cómo, profesor? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, comentábamos que en el caso del termoperiodismo estacional o anual, ese aplica para hortalizas bianuales, como cebollas. Entonces, como plantas bianuales requieren 2 estaciones de crecimiento para cerrar adecuadamente su ciclo biológico. Entonces, entre estas 2 estaciones de crecimiento favorable de temperatura debe haber la incidencia de un periodo fresco o frío de temperatura que estimula precisamente la parte reproductiva o etapa reproductiva de las plantas. ¿Cómo se llama ese proceso de incidencia de baja temperatura que induce la parte reproductiva de este tipo de plantas? No sé, ¿podría ser un punto crítico? Sí, es un punto crítico, pero que es receptivo de bajas temperaturas. Empieza con V. Se corta mucho, profe, la verdad no lo alcanzo a entender. No me escucha adecuadamente. No. Analizar. Tapia López. Tapia López. Sandra Elizabeth. Sí, profe, soy yo. Ajá. Se llama vernalización, exactamente. Las plantas bianuales requieren de un proceso de vernalización para poder completar de manera adecuada su ciclo biológico. En el caso de la cebolla es el ejemplo. Durante la primera estación de crecimiento, la planta forma todo el sistema de follajes y forma el bulbo que está en la parte subterránea. Se supone que después de ese proceso de crecimiento y de acumulación de reservas en el bulbo, pues el follaje entra en senescencia, se muere el follaje y el bulbo entra en reposo. Posteriormente, precisamente con el efecto de bajas temperaturas, es decir, del proceso de vernalización, se induce la emisión del tallo floral. Y en una segunda estación de crecimiento favorable surgen nuevas hojas, surge el tallo floral y ya se cierra el ciclo biológico, llegando a la maduración fisiológica de la semilla, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el caso de cultivos hortícolas y cebolla, que es el zanahoria que vamos a platicar en el curso, son plantas bianuales que requieren de ese proceso de vernalización. No obstante, fíjense, como les comentaba, si no hacemos una buena selección de la región agrícola en la que queremos establecer un cultivo de cebolla, corremos el riesgo de que si coincide el ciclo agrícola, el primer ciclo agrícola de cebolla en una región con bajas temperaturas, corremos el riesgo de que la planta sea susceptible a ese fenómeno de vernalización y se induzca la emisión del tallo floral a expensas de la formación de bulbo.
Entonces uno podría decir, bueno, pues aprovechamos la semilla. Pues sí, pero pues el objetivo no era producir semilla, era producir bulbo. Y si antes no se ha formado un bulbo adecuado, de tamaño adecuado y con suficiente cantidad de reservas, la calidad de semilla no es buena. Ajá, entonces, hay productores que a veces no eligen bien el material, la zona, o por alguna razón hay algunos días con baja temperatura y empieza a florecer, o la variedad es muy susceptible a las bajas temperaturas y empieza a florecer. Pues, para cuando nosotros observamos tallos florales ya es muy avanzado el proceso, ya buena parte de las reservas que había en el bulbo se canalizaron en principio la diferenciación floral, la elongación del tallo floral, ya incluso vemos la bráctea que va a dar origen a la inflorescencia. Todo eso ya implicó un gasto muy importante de reservas que va a disminuir de manera importante el tamaño de los bulbos. Aparte de que la región del cuello de la planta de cebolla queda muy grueso, y a veces al cortarlo al momento de la cosecha, pues queda un tejido fresco expuesto que es susceptible de la incidencia de algunos problemas de enfermedades, ¿no? Y puede ser una complicación durante el transporte y comercialización. De ahí la importancia, colegas, de manejar el termoperiodo en los cultivos. ¿Sí, colega? ¿Y qué práctica se puede llevar a cabo para que en el caso de las cebollas sea más productivo el bulbo y no el tallo con la flor? Ah, sí, colega. ¿Quién está haciendo la pregunta? García Medina, profe. García Medina. Jesús. Sí. Jesús Andrés, sí, colega. A ver. Entonces, miren, bueno, en principio, seleccionar bien el lugar o la época del año, de tal manera que evitemos la exposición de mi planta de cebolla a un ambiente fresco. Temperaturas de menos de 9 grados durante una semana o dos es suficiente para inducir el tallo floral, incluso en bulbos que tienen apenas 2 pulgadas de diámetro. Entonces, una sería evitar que mi cultivo coincida con ambiente con esas características. La otra es seleccionar un material poco sensible a la floración prematura. Hay variedades ya, variedades disponibles que nos permiten establecer en lugares más o menos frescos y nos ayudan a reducir el riesgo de que haya floración prematura, porque una vez que hay floración se afecta demasiado el tamaño del bulbo y se afecta mucho también la parte del cuello de la planta que se corta al momento de la cosecha. En lugar de que cierre perfectamente y cicatrice durante el proceso de secado en la cosecha, queda muy abierto. Ahí entran patógenos, hongos o bacterias y nos ocasionan muchos problemas. Hay por ahí la aplicación de algunos bioreguladores que vamos a ver en algunos artículos que vamos a platicar más adelante. Hay formas de poder contrarrestar el efecto de la floración prematura, pero también tiene algunos efectos secundarios. Entonces tenemos que valorar la pertinencia o no de utilizarlos. Sí se pueden utilizar bajo ciertas condiciones que vamos a estar viendo en los documentos cuando veamos el cultivo de cebolla, pero en primera instancia sería elegir adecuadamente el sitio, de tal forma que la temperatura durante los 4 o 5 meses que va a durar el ciclo de temperatura, ¿sí? Ya Profe, ¿cree que pueda repetirlo? No se escucha bien. sea... ¿Los demás lo escuchan bien al profe? No, no se escucha. No, yo no. No, tampoco. No se escucha. Ah, ¿no se escucha? Sí, de hecho, sí, déjenme. A ver, colegas, ¿ya está? Sí, ya mejor. Ya se escucha mejor. Híjoles, qué Pero cosa, le puede compartir, profe. ¿Cómo? Ah, ya está cargando, creo. Y ya ven, es que les digo, es la hora complicada de las clases, como todo, es que todo, así que todo el sistema educativo nacional está a esta hora también. Una disculpa. Entonces, colega,
Estabas dando la explicación a su colega García sobre lo que me preguntaba. Entonces le comentaba que en primera instancia, hay que seleccionar bien el sitio, ya sea el sitio o la temporada del año en que no incidan bajas temperaturas. Y la otra es la selección del material vegetal. Ajá. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, ya se escucha mejor, profe. Profe. Y en el caso del material vegetal, ¿cuál recomienda, profe? ¿Cuál es el recomendable? Ahora sí que revisemos las etiquetas porque hay infinidad de materiales ahora. Por ejemplo, como cuál, seguramente usted maneja cebolla. Sí, un poco. ¿De dónde es Y pues usted? de Salvatierra, Guanajuato. Ah, correcto, perfecto. Es una zona muy fuerte en la producción de cebollas. ¿Qué material comúnmente utiliza? Pues nosotros estamos casi pura carta blanca, profe. Pura carta blanca y carta blanca. Es la que más se maneja aquí. Sí, y vino a desplazar ¿cómo se llama? A Suprema, ¿no? Sí. Sí, hace unos años Suprema era la que rifaba, ahora carta blanca, muy buen material. ¿Es ligeramente sensible a la floración prematura o les presenta problemas más fuertes? Es que hay ocasiones en los que por la incidencia de malezas y pues igual hay ocasiones las bajas temperaturas se quedan chaparras y se presenta el tallo de la flor, no sé cómo se llama realmente. Sí, el Entonces, tallo pues, floral. ajá. Entonces, pues no sé, es por eso yo le preguntaba para si en esos casos se pudiera hacer algo, aunque pues es ocasionalmente, no es siempre. Sí, no es una norma. Sí, sí puede ocurrirse. ¿Ustedes trabajan con plántula o con bulbillo? Con bulbillo, profe. Con bulbillo, sí, fíjense que ese es a veces un inconveniente del bulbillo, porque como quiera que sea, el bulbillo tiene sus ventajas, tiene muchas ventajas porque es un sistema de producción mucho más precoz que la plántula, pero también puede tener la desventaja de que se puede inducir división de bulbo o a veces floración prematura, sobre todo si el bulbillo ya es muy viejito, o sea que tuvo mucho tiempo en almácigo, porque como quiera que sea, sufre una situación de estrés fuerte, la producción de bulbillo, pero si se maneja adecuadamente después del trasplante, como dice, sin la presencia de malezas, y que no coincida con la época fresca, eso es excelente la producción de bulbillo, pero un riesgo que tiene es que puede dividirse o florecer. Pero tienen que coincidir varias cosas para que se lleve a cabo ese problema. Y sobre todo en esa región que es excelente para la producción de cebolla, por eso me llama un poco la atención presente ahí. De lo contrario, vamos a revisar otros materiales que potencialmente se pueden establecer y que pudieran reducir la incidencia del tallo floral. Pero ahí tendríamos que estar poniendo en la balanza, porque seguramente algunos otros materiales que son tolerantes a la floración prematura, a lo mejor no tienen la calidad que tiene carta blanca. Carta blanca pues tiene la calidad de que tiene polvo de mediano a grande, tiene un pseudotallo muy delgadito que se rápidamente la cosecha. El color y la forma del bulbo pues, son bastante atractivos para el mercado. Entonces, pues hay que poner en la balanza, o sea, hay que determinar qué porcentaje de la población se le florece y si ya representa un problema serio, pues tendríamos que poner en la balanza la situación de evaluar otros materiales que empiecen a sustituir a ese material, que la verdad lo dudo, es un material muy, muy bueno. Pero dejémoslo para el momento del cultivo, colega. Sale, profe, gracias. De hecho, va a ser el primer cultivo que vamos a revisar. Yo creo que ya la otra semana empezamos con los cultivos. Aunque vamos un poco lento con estos temas de repaso, yo pensé que iba a ser más rápido, pero no importa, no importa. La idea es que todo esto quede claro, porque lo vamos a estar retomando, colegas. En los cultivos lo vamos a estar retomando y me interesa pues que quede claro de qué vamos a estar hablando, ¿sí?
porque si no, queda como que muy por encima el proceso técnico, y si no sabemos por qué razón se tiene que hacer o seleccionar los materiales o los momentos o los manejos, pues no queda claro, pues. Entonces la idea es que demos este repaso, porque son aspectos importantes que tienen que ver con la productividad. Todo este tipo de plantas que tienen ciertos requerimientos o ciertas susceptibilidades al comportamiento ambiental. Pero ya cuando veamos en cada cultivo, ahí vamos a ver algunas posibilidades. Como le digo, a lo mejor hasta el uso de algunos bioreguladores que nos ayuden a frenar la emisión del escape. ¿Verdad? Muy bien, colegas, perfecto. Entonces, ya eso es básicamente, fíjense, todo lo que ocurre por efecto de la temperatura, ¿sí? Luego viene la parte de la luz. Ahí tenemos otra situación interesante. Y lo mismo que con la temperatura, que hablamos de termoperiodo, en el caso de la luz hablamos de fotoperiodo, ¿sí? También se habla de intensidad luminosa. Y a propósito está esta grafiquita acá, donde se observa cuál es el efecto de la intensidad luminosa sobre la fotosíntesis neta, ¿sí? Sobre la cantidad o tasa de fotosíntesis neta. Como comentábamos la vez anterior, la mayoría de cultivos hortícolas son plantas C3, ¿sí? Y con alta intensidad tienden a estabilizar su tasa fotosintética, ¿sí? Llegan a estabilizarse. A diferencia de la C4, que conforme va aumentando la intensidad de luz, pues la tasa de fotosíntesis también, o sea, requiere mayor intensidad para llegar a estabilizar su tasa de fotosíntesis, a diferencia de la C3, que rápidamente llegan a saturarse de luz y mantienen un valor estable de tasa de fotosíntesis. Entonces no se puede incrementar, aunque incrementemos la intensidad de luz. Incluso se habla por ahí de que hay plantas de C3 de las hortalizas que pueden trabajar perfectamente con 1/5 o 1/4 de la radiación solar incidente en un día normal. Esa es una de las razones por las cuales algunos procesos productivos, sobre todo de hoja, están teniendo mucho éxito cuando se establecen bajo cubierta, sobre todo bajo casa sombra, que nos ayudan a reducir la cantidad de luz. Y en el caso del fotoperiodo, César, ¿se encuentra César? César Edmundo. Sí, profe. Sí. Sí, colega, muy buen día. ¿Cuántos tipos de fotoperiodo nos puede mencionar usted? Tipos de fotoperiodo. Pues serían en base a las plantas, ¿verdad? Sí, correcto. Las plantas de días cortos, de días largos e intermedios. Eso es. Y sobre el efecto del fotoperiodo en general en las plantas. En la floración. Correcto. Entonces, para que la planta manifieste ese proceso de floración, requiere cierto número de horas, ¿verdad? Ya sean, como dice usted, ya sean pocas horas, una medida intermedia de horas, o días muy largos, ¿no? Como ocurre en verano. Sí. Muy bien, colega, muchas gracias. Fíjense, para el caso del fotoperiodo, otra vez, un cultivo muy interesante que vamos a trabajar es la cebolla. Y en el caso de cebolla, se habla de materiales de días cortos, de días intermedios y de días largos. Y curiosamente, para el caso particular de cebolla, el fotoperiodo tiene efecto no en la floración, sino en la formación de los bulbos, ¿sí? Entonces, el colega que nos preguntó hace un rato sabe que si, por ejemplo, nosotros colocamos un material de día largo en la época de otoño e invierno, jamás va a formar bulbo. Pues hasta la planta y crece y se forma una especie de bulbo alargado como si fuera un pequeño poro, pero no llena, porque la planta no completó su requerimiento de horas luz. Entonces, los materiales de cebolla, colegas, una de sus clasificaciones está con base en su requerimiento de horas luz. Están los materiales de días cortos, los materiales de día intermedio y los materiales de días largos, pero no para floración, sino para la formación de los bulbos. Y eso también viene descrito en las características
que nos presenta cada uno de los materiales, ¿sí? Viene su requerimiento de luz, viene su requerimiento de temperatura, viene sus características de susceptibilidad alta o no a la floración prematura, viene también las características de resistencia a algunas enfermedades. Ajá. Entonces, en el caso de cebollas, el fotoperiodo cobra importancia para la formación de bulbos, no para la floración, como comúnmente ocurre en la generalidad de las plantas. Ajá. Es otro concepto que vamos a estar en nuestros cursos ahora en el curso, de ahí la importancia. Y luego, el otro factor importante es el viento, colegas, en nuestro sistema de cultivo. Los vientos son muy importantes y que eso a veces es un problema en los sistemas protegidos, que no podemos tener suficiente movimiento de aire, es decir, viento. ¿Por qué es importante el viento en la producción agrícola, colega Everardo? Sí, profe. ¿Sí me escucha? Un poquito más alto, colega, se escucha bajito. Es que ha de ser el micrófono, creo. Ya está. Sí, porque por ejemplo en los sistemas cerrados, bueno, en los invernaderos, pues bajaría la humedad del ambiente. A ver, otra vez. Bueno, bajaría la humedad del ambiente en los sistemas de cultivo. Ajá. ¿En ambiente cerrado o en ambiente abierto? En ambos, profe. El viento. A ver, para que se le haga más fácil, tratemos de relacionar el efecto del viento, la importancia del viento con los dos parámetros que están abajo, CO2 y humedad relativa en el aire. Pues la humedad, si hay mucho viento, lo va a bajar, baja el contenido de humedad en el ambiente, y en lo del CO2 no sabría bien, profe. Ok, en efecto, uno de los problemas que nos podemos llegar a detectar, ¿no? Y con los cuales a veces tenemos que lidiar, más bien es en los sistemas protegidos, en virtud de que pues no hay movimiento regular del aire, a veces tenemos que inducirlo con ventiladores. Es precisamente estos dos elementos también del sistema. La humedad relativa que se va generando alrededor de las hojas por el efecto de transpiración, pues se va incrementando, ¿sí? Se va incrementando, lo cual puede tener algunos efectos adversos. Uno es que favorece la presencia de fitopatógenos, ya sean hongos o bacterias. La otra es que puede disminuirnos la tasa transpiratoria de nuestros cultivos, lo cual pues va a limitar la absorción de agua y sales minerales. La otra, en el caso de CO2, toda esa región cercana a las hojas, sobre todo donde se encuentran los estomas, pues se va a caracterizar porque tiene una concentración más baja de CO2 respecto del aire normal del ambiente, precisamente porque la planta está fijándolo. Entonces, una forma de restituir el CO2 que la planta está tomando es mediante el movimiento de aire para volver a restituir la concentración inicial de CO2 y que la concentración de CO2 no se convierta en una limitante, porque en los sistemas cerrados, por ejemplo, sabemos que controlamos que la humedad, los nutrientes, la temperatura, la luz. La planta está trabajando tan rápido que la concentración de CO2 puede ser el punto limitante. Incluso en algunos sistemas cerrados se recomienda la inyección de CO2, precisamente porque las plantas bajo un ambiente favorable de temperatura, luz, humedad, nutrición, puede aprovechar incluso concentraciones de CO2 superiores en el aire respecto de lo que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, ahora que vieron sus cursos, sus cultivos de, por ejemplo, pimientos o jitomates, ¿hasta cuántas partes por millón podemos nosotros incrementar en el aire del invernadero y que las plantas responden? Gracias, colega Everardo. Pasamos con Paulina.
Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que por mi internet no escuché bien la última parte. Sí, comentábamos que en ambientes protegidos, cuando nosotros controlamos de manera adecuada la humedad en el sustrato, los nutrientes, la temperatura, la radiación, la tasa de fijación de CO2 puede ser tan alta que en condiciones naturales el CO2 puede ser limitante y que afectaría la tasa de fotosíntesis. Incluso nosotros podríamos en un ambiente cerrado incrementar la concentración de CO2. De hecho, hay inyectores de CO2 para estas unidades productivas. ¿Hasta cuánto CO2 podemos nosotros incrementar en el aire de un sistema cerrado y que la planta responde favorablemente? Eso se maneja en jitomates o en pimientos, ¿no? Sobre todo cuando manejamos invernaderos de alta tecnología, que podemos tenerlos perfectamente aislados del medio exterior, ¿no? Sí, porque en un invernadero como los que conocemos aquí en la escuela, que son así muy sencillos, ahí difícilmente podríamos controlar la concentración de CO2 en el aire, ¿no? El aire del invernadero. Pero en un invernadero de alta tecnología, como los que se usan para jitomates, pepinos o pimientos, es factible incrementar y controlar la concentración de CO2 para precisamente ayudarle a la planta a fijar más CO2, lo cual finalmente se va a convertir en biomasa. Entonces, dos preguntas. ¿Cuál es la concentración promedio de CO2 en el aire y hasta cuánto podríamos incrementarlo en un invernadero? No recuerdo bien, de 700 a 1000 partes por millón, me parece. ¿Es lo que existe? No, es lo que se puede aumentar en invernadero, ¿no? Ajá, ¿y lo que existe en el aire cuánto es? No recuerdo si 350 o 300. Anda en ese rango, entre 300 y 350, dependiendo de la zona, eso es lo que hay. Pero eso, pues, o sea, en un ambiente cerrado eso se puede ir agotando, ¿no? Y entonces ya podemos tener todo muy bien y ahora lo que nos falta es CO2. Entonces podemos incrementarlo. Y pues hay diversos trabajos, ¿no? Hay diversos trabajos, hay quien habla de 500, 600, hay quien ha puesto más, pero llega un momento en que se estabiliza, ya por más CO2 que pongas, podemos poner más definitivamente, pero a veces ya no se fija con la misma tasa, considerando que algunas plantas pues son C3. Llega un momento en que ya no les alcanza su proceso fisiológico como para fijar más, ¿no? Ok, colega, muchas gracias. Entonces, el viento es importante desde ese punto de vista. Nos ayuda a estar bajando los niveles de humedad en el ambiente, lo cual pues favorece la transpiración de plantas, favorece la absorción de agua y de nutrientes, que son importantísimos para la producción de biomasa, nos ayuda a estar restituyendo la concentración de CO2 en la capa superficial cercana a la región estomática de las hojas, precisamente para que pues la planta esté fijando CO2 de manera constante, ¿no? Y ahí la importancia del viento. Y ya en los sistemas de invernadero, pues a veces se recomienda, sobre todo los que son muy grandes, porque los invernaderos de 1000 metros, por ahí todavía hay cierto movimiento de aire que puede entrar por los frentes o por los laterales o por las ventilas cenitales. Pero ya en los invernaderos muy grandes, que tienen mucho espacio cubierto, a veces se dificulta muchísimo el movimiento del aire, entonces se tiene que provocar con la colocación de ventiladores, ¿no? Para precisamente evitar algunos problemas de fisiopatía, sobre todo de deficiencia de calcio, ¿sí? Que es la principal fisiopatía asociada a las bajas tasas transpiratorias de los cultivos, de todos, de fruto y de hoja también, ¿no? Entonces, pues básicamente sería esa parte, ¿sí? Pues a manera de resumen, por ejemplo, acá tenemos esta tabla. A lo mejor ya la conocen ustedes por ahí, pero son algunas características generales de lo que ocurre en las plantas de diferentes tipos de metabolismo y algunas, lo que ocurre pues en cuanto a requerimientos de clima, de agua, de la fotosaturación. Nos comentaba, las plantas C3 trabajan bien con poca luz. Si ponemos un poco más de luz, pues la planta va a demandar más agua y nutrientes, ¿no?
que es algo que nosotros tenemos que atender durante el proceso productivo. Entonces vienen aquí una serie de características interesantes que nos permiten conocer perfectamente las plantas que vamos a manejar y por tanto nosotros nos tenemos que dar a la tarea de proporcionar todos estos elementos a nuestra planta y a nuestro sistema de producción para lograr la máxima acumulación de biomasa, que es el objetivo. Entonces, pues por hoy vamos a dejar acá, faltan 5 minutos para que termine la sesión. Vamos a dejarle para que tengan chance de cambiar de pantalla para su otra clase y nos vemos. Déjenme descargar la lista para... Son 32 apps. Con base en la lista de hoy, creo que es el día que se anotaron más. Con la lista de hoy voy a enviar ya los artículos al rato. Así es que estamos depurando, entonces voy a quitar de la lista para que no quede ese artículo sin desarrollar. Pues con base en la lista de hoy voy a hacer la distribución de los documentos y ya para que ya empecemos a trabajar al respecto. Entonces, colegas, muchas gracias por el tiempo, por su atención también. Nos vemos próximo artículos. Voy a subir a la plataforma de nuestro grupo los artículos para que ahí los descarguen. Va a venir también una hojita de instrucciones, va a venir también una hojita donde viene cuándo hay que entregarlo y todo eso. Y todos los deben tenerlo presente el artículo, porque dependiendo del tema que estemos tratando, seguramente vamos a alguien que no. Y ya otros artículos ahí vamos a ir diciendo durante el desarrollo del curso, pues vamos a tratar en los días de la práctica. Entonces, pues, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Que tengan excelente día. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, colegas. Buen día.